Cuando, ¿verdad? Dialogué con el Padre Cuadrado, entre los escritos, él utilizó una frase que me llamó mucho la atención y me agradó muchísimo: Proyecto Familia. Y veo que ustedes tenían misioneros, ¿verdad? Misioneros en la familia. Y yo creo que nosotros debemos de ver nuestras familias como eso precisamente, un proyecto. Y los proyectos tienen una gran importancia. Y yo creo que nuestra visión de nuestras familias, por lo menos en el tiempo que nos ha tocado vivir, debe de ir en esa dirección. Establecer unas metas para nuestra familia, organizarnos y trabajar por ellas. Para que un proyecto sea exitoso necesita que haya coherencia, que haya unidad, pero sobre todo necesita que la gente se ponga manos a la obra. Un proyecto no se puede desarrollar solo, necesita de nosotros. Así que vamos a empezar rapidito. Okay. Yo quiero empezar con esta frase. Dice, no tenga miedo, o esta oración, no tenga miedo en desarrollar una familia de valores contra cultura. Aunque la sociedad, la cultura popular, ciertas instituciones y los gobiernos en nuestro tiempo le amedrenten por ello. Eso es un mensaje, es más, tiré una foto. Usted como papá, como abuelo, no puede tener miedo ante la oposición y ante la guerra que le haga el gobierno, que le hagan otras instituciones, que le haga la cultura secular, popular. Porque nosotros debemos de vernos como precisamente familias contra cultura. Nuestra cultura no es de aquí. Nuestros valores no son de este mundo, no son de esta tierra, son como. Nuestros valores provienen ¿de dónde? ¿Ah? Del cielo. Nos los dio Dios. Nuestros valores, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión no es de este mundo. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí inmersos en esta sociedad, en esta cultura, con todo lo que está sucediendo, pero nosotros debemos de recordar y estar claro que nuestros valores, nuestra cosmovisión no es de aquí, es del cielo, le pertenece al Señor. Así que los desafíos que tenemos nosotros los padres en este tiempo son unos desafíos verdaderamente increíbles, extremadamente fuertes, complicados y violentos. Pero yo quiero decirle a usted que no tenga miedo, no tenga miedo. Su familia, nuestras familias son familias contra cultura. No se deje amedrentar por hacer su trabajo, el trabajo que Dios le delegó a usted, porque esa es una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros, a los padres, a los que estamos tratando de desarrollar ese proyecto de familia. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra familia? Porque a veces no nos sentamos a reflexionar qué es una familia, qué es eso. Y déjeme decirle, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes ahora mismo se encuentran en una encrucijada, porque nosotros damos por sentado que nuestros hijos saben lo que es una familia. Y nosotros pensamos que nuestros hijos están claros, pero nuestros hijos reciben un bombardeo increíble en el ambiente en el que se encuentran, incluso en la escuela, en los lugares a los que ellos asisten, con quienes se relacionan, y ya ese concepto de familia no es, nuestros hijos no tienen un concepto igual de definido y de claro como lo tenemos nosotros. Así que yo quiero comenzar repasando qué es la familia. La familia constituye el compromiso social más importante y más firme. La familia es el compromiso social más importante y más firme. Es el núcleo o el lugar donde debe de haber confianza, protección y ayuda mutua. Confianza, protección y ayuda mutua. No le corresponde a la escuela, no le corresponde a la iglesia, aunque ellos, ¿verdad?, se supone que aporten o apoyen. Ahorita vamos a hablar un poquito de los cambios que han venido sucediendo en estas últimas décadas, 60 años, que se ha revolucionado realmente, ya estas instituciones que antes eran vistas como apoyo a la familia, ya no lo son, es todo lo contrario, desayudan a los padres, ¿ok? Lamentablemente eso es lo que nos ha tocado vivir, eso es lo que está ocurriendo.
¿Qué más? Pues la familia es el recurso educativo primario, principal, que da forma a los hijos. Si la familia no les da forma a los hijos, le dará forma a otra institución. Así que fíjese la importancia de que nosotros como familia hagamos nuestro trabajo, estemos dispuestos a hacer y a desarrollar nuestro proyecto de familia. ¿Qué más? Pues la familia también es la encargada de desarrollar unos aspectos bien importantes, como lo es el autoconcepto y la autoestima de nuestros niños. Se habla mucho de esos conceptos, ¿verdad? Que si usted ha escuchado, casi siempre el que se habla es de autoestima, o lo suelen utilizar como si fueran sinónimos. El autoconcepto es cómo el niño, el adolescente, se percibe, se ve a sí mismo, su autoconcepto. ¿Quién yo soy? Eso es una pregunta que ahora mismo está en jaque. Porque los mensajes que reciben nuestros hijos constantemente es que ellos son como la plasticina, que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser, que ya no hay tal cosa como ser hombre o como ser mujer, sino que eso puede cambiar y que ellos pueden hoy sentirse de una manera y mañana de otra, y que eso es normal y que no hay ningún problema con eso. Así que esos son conceptos ahora mismo que están en jaque, que nuestros hijos están siendo confrontados con la narrativa que están aprendiendo de la escuela, de los medios de comunicación, incluso de algunos profesionales de la conducta. ¿Okay? ¿Qué más? La autoestima. La familia es el recurso primario que ayuda a formar la autoestima en nuestros hijos. ¿Y qué es la autoestima? El autoconcepto es quién yo soy. Y la autoestima es cuánto yo me valoro. ¿Yo valgo algo? ¿Me aprecian? ¿Cuánto yo me estimo? ¿Yo valgo para algo? Esos dos conceptos se desarrollan en la familia. Y antes dábamos por sentado que eso era como algo que surgía, ¿verdad? Que nuestros niños hallaban su camino. Pues yo quiero decirle hoy a usted que el tiempo en el que nosotros estamos requiere de nosotros que seamos intencionales y directivos en ayudar a nuestros hijos a identificar quién ellos son, qué son y cuánto valen, cuán importantes son. Tenemos que involucrarnos en eso. La presentación va dirigida a algunos de esos aspectos. ¿Cómo yo ayudo a mi hijo a él verse quién yo soy, qué es lo que yo soy, cuánto yo valgo? Porque eso es una de las funciones principales de la familia, de papá y de mamá, y de la familia extendida, abuelos, tíos. ¿Qué más? La familia también es la encargada o el recurso primario de ayudar a los niños, a nuestros hijos, a desarrollar una cosmovisión del mundo en el que ellos están inmersos, de la cultura en el que ellos están inmersos. ¿Okay? Nuestros hijos, nosotros le podemos enseñar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión es sencillamente cuáles espejuelos yo me pongo para procesar lo que veo, lo que ocurre. ¿Cómo yo proceso estas cosas, estos mensajes que yo recibo? ¿Cuál es el filtro por el que yo los paso? Yo me pregunto, cuando nosotros nos criábamos, ¿usted recuerda que algún adulto se sentara con usted como a hacer un ejercicio de esa manera? ¿Eso ocurrió? No, ¿verdad que no? Que eso no, eso como que la familia engranaba, seguía corriendo, ¿verdad? Pero ya ese método no se puede utilizar, esa manera de criar ya no se puede utilizar. Nosotros tenemos que ser intencionales. Ahorita leí algo que decía que eran alfareros de nuestra familia, ¿verdad? Un alfarero moldea el barro, pasa trabajo en él, le va dando forma, cuando no sirve baja y vuelve y le pone más agua y vuelve. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y reconocer que nos ha tocado vivir y que tenemos que cumplir con esa responsabilidad con nuestros hijos, ayudarlos a desarrollar una cosmovisión, un filtro bien fuerte para que todo lo que ellos experimenten, ellos lo puedan pasar por ese filtro y ellos puedan sacar las cosas que no son productivas, que no sirven, que no son verdaderas, de las que sí lo son, de lo que es verdad, de lo que es justo, de lo que es verdadero.
Pero si nosotros no los ayudamos a desarrollar ese filtro, nuestros hijos van a correr como todos los demás, se van a ir con la corriente. Así que fíjese todo el trabajo que tiene una familia para desarrollar en la vida de aquellos que están debajo de ellas o que se supone que estén cubiertos por ella. ¿Qué otra cosa? La familia provee la base o el fundamento relacional, establece esa base de cómo ese niño, ese adolescente se relaciona con otros. Una base relacional. Cómo se reproducen los patrones de comportamiento también. Porque lo que nuestros hijos ven en la casa, nuestros hijos lo ponen en práctica. Eso no significa que cada vez que veamos, ¿verdad?, un muchacho comportándose de una manera que es inapropiada, digamos, ay María, ese muchacho en la casa parece que no le enseñan nada. ¿Verdad? No es eso. No podemos irnos a ese extremo porque nosotros sabemos que nosotros podemos darle muchas veces las mejores enseñanzas a nuestros hijos y ellos deciden que correr en otra dirección. ¿Okay? Pero cuando eso ocurriese o fuese de esa manera, nosotros por lo menos debemos de mantener la confianza y la alegría de que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Así que fíjese toda la influencia que tiene una familia en el desarrollo de sus hijos, de sus generaciones. Próximo. Okay. Próxima, ya lo dijimos. Funciones de la familia. Esto es básico y aunque usted no lo crea, hay papás y hay personas que realmente no reconocen cuáles son las funciones de la familia. Cuidar a los hijos física y emocionalmente. Cuidar a los hijos física y emocionalmente. ¿Y por qué están juntitas? Porque muchas veces los padres piensan que solamente con proveerle cosas materiales a los hijos y darle comida y llevarlo a la escuela y comprarle zapatos o llevarlo a entretenimiento de vez en cuando y de cuando en vez, que eso es suficiente. Y eso no es suficiente. Hay que protegerlo físicamente, su integridad física y también su integridad emocional, psicológica, ayudarlos a desarrollar y a cuidar esa área. ¿Y usted sabe cómo usted cuida eso? Metiéndose en la vida de su hijo, entrometiéndose en la vida de su hijo, porque esa es su responsabilidad. A usted en estos tiempos no lo van a aplaudir por usted entrometerse en la vida de su hijo. Puede que le digan que no, que usted le tiene que dar espacio y que usted le tiene que dar privacidad y que usted tiene, ¿verdad?, que dejarlo, que él se desarrolle. Y eso es cierto, usted tiene que dejar que él se desarrolle, pero no desentendido, usted tiene que estar presente, porque para poderlo cuidar física y emocionalmente, usted tiene que estar ahí. También los padres o las funciones de la familia son suplir sus necesidades materiales o básicas, que ya lo mencionamos. Desarrollo de su identidad. Transmitir valores y creencias, y eso lo vemos bien claramente en la palabra, ¿verdad? Le pongo algunos versículos bíblicos, si usted puede tirarle una foto para que luego usted se siente y los revise. Función de apoyo y protección de sus miembros, educación informal que se complementa con la de la escuela, ¿verdad? Con la educación formal, pero no hay una educación informal que le corresponde a usted, que no se la va a suplir otra institución, ¿ok? Y la socialización y el control del comportamiento. Sí, los padres tienen que ayudar a sus hijos a socializar y tienen que enseñarle también reglas para que ellos puedan aprender a controlar y a manejar su comportamiento. Esas son las funciones de la familia. Parte del caos que nosotros tenemos en nuestros tiempos es que la familia dejó de cumplir con sus funciones. La familia se olvidó de eso. Se olvidó de enseñar valores, de hablar de Dios, de darle estructura a los hijos, de cuidarlos física, emocionalmente. Y eso parece bien abstracto, pero cuidar emocionalmente a un hijo involucra el estar pendiente a lo que ellos ven, a lo que ven en la televisión, a lo que escuchan, con quienes se relacionan. Eso es parte de cuidar a su hijo emocional y psicológicamente. Próximo. Panorama pasado. Años atrás, la Corte de los Estados Unidos llamó a la familia, esto fue hace muchos años atrás, allá para la década de los 50, llamó a la familia el fundamento de una sociedad estable, sin la cual no habría civilización ni progreso.
Fíjese cómo hace varias décadas atrás el propio gobierno reconocía el fundamento de la familia y cómo para que la propia sociedad funcionara y corriera se necesitaba de la familia. Era un convenio, el propio gobierno reconocía que la familia era un convenio entre tres personas, tres partes. Un hombre, una mujer, y por muchos años asumió y lo hablaba de que Dios también era parte de ese convenio. ¿Y qué es lo que nos dicen hoy los políticos y muchas de las plataformas del gobierno respecto a Dios? ¿Qué nos dicen? Que a Dios hay que dejarlo afuera. Porque hablar de Dios es hablar de religión y que eso es terrible en nuestros tiempos hablar de Dios. Que tenemos que dejar a Dios afuera para no ofender a la gente. Así que fíjese cómo la familia tenía antes, ¿verdad?, la protección de otras instituciones y la valoración de otras instituciones, y fíjese cómo, como si fuera una mesa, le han ido ¿qué? Quitando las patas. ¿Y qué pasa cuando nosotros le quitamos una patita a una mesa? ¿Puede sostener algo? Si usted pone un jarrón, ¿puede sostenerlo? No puede, ¿verdad que no? Pues eso es lo que está sucediendo con nuestros hijos. Nosotros no podemos sostener a nuestros hijos si nos desmiembran, si nos quitan nuestras funciones, si nos ponen una camisa de fuerza y nos limitan en el ejercicio de nuestras funciones. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. La familia, las agencias del gobierno y las iglesias no trabajaban antes desde sus trincheras, trabajaban en unidad. Por eso era que cuando, por ejemplo, yo me criaba, si yo hacía algo malo en la escuela, los maestros llamaban a casa y hablaban con mi papá y le decían lo que vieron y te mandaban a reunir con alguien y estaban pendientes a lo que sucedía. Yo recuerdo cuando yo era bien pequeñita, yo creo que yo estaba como en 4º grado, iban a dar una semana, iban a dar una película en los medios de comunicación de Puerto Rico, creo que era antes Tele 11, algo así, ¿verdad? ¿Tele 11 era? Sí. Iban a dar una película que era como de temas, tenía temas sexuales. Yo estaba en 4º grado y yo recuerdo que el colegio le envió una carta a todos los papás de todos los niños de la escuela para decirles que tal día, a tal hora, iban a pasar por el Canal 11 una película que tenía contenido sexual que no era apta para los niños, para que los papás durante ese horario apagaran el televisor y estuvieran pendientes de sus hijos. Todos los niños, yo recuerdo estando en la escuela, que todos veíamos la carta en la libreta y nos decíamos, ¿pero qué película será esa? ¿Pero por qué no la podemos ver? Yo recuerdo eso. La escuela apoyando y ayudando a los papás en sus funciones parentales. La película se llamaba Porky. No sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues yo estaba en 4º grado. Y del colegio enviaron una carta a mi familia para que mis papás tuvieran cuidado de lo que se veía en la casa ese día, a esa hora. Fíjense en cómo las instituciones antes eran parte, ¿verdad?, de ese proyecto de familia, contrario a lo que tenemos hoy día. Nuestros hijos van a la escuela y si es, por ejemplo, escuela pública, y no sabemos qué se va a encontrar allí, no sabemos qué le va a decir el maestro. Yo no sé si ustedes han estado pendientes, ¿verdad?, lo que hemos estado compartiendo, pero por ejemplo, en escuelas aquí en el área metropolitana, cuando los niños van a la escuela y llegan a la casa, le dicen a la mamá o al papá, le dicen, mira, me dijeron hoy en la escuela que si yo quería ser nene, yo podía ser nene, o que si yo quería ser nena, yo podía ser nena. Y que también podían haber papás que tuvieran hijos, o mamá que pudieran tener bebés. Y entonces el papá se queda como que, ¿qué pasó aquí? O por ejemplo, va a la escuela y un maestro le habla de que el aborto es una opción buena para la mujer, que es un derecho de la mujer. Y usted se queda, ¿pero qué pasó aquí? Fíjese cómo las instituciones en estos tiempos ya no son parte de esa ayuda a los padres de familia. Próximo. Panorama actual. La cosmovisión de nuestros tiempos actuales no valora el concepto familia. Eso es algo que nosotros debemos de ya despertar.
La cosmovisión de este tiempo no valora el concepto familia. Ya el concepto familia cambió para ellos, para nosotros no, para ellos. ¿Ok? El concepto familia en sí mismo ha sufrido muchas alteraciones, ha evolucionado, o al menos eso es lo que le están diciendo a nuestros niños, que el concepto familia ha evolucionado. ¿Ok? Los cambios en las leyes, en la educación, en la cultura, en la economía, en la tecnología, cada uno de esos cambios, aunque nosotros no nos demos cuenta, tienen un impacto directo en la vida de familia y en la vida de nuestros hijos. ¿Ok? Así que si a eso le sumamos que papá y mamá están enajenados y que papá y mamá están viviendo sus propias vidas, porque estamos en esta carrera de tener cosas, de lograr metas, de tener proyectos, de tener un nuevo carro, de tener las vacaciones mejores, y lo que va sucediendo es que nos vamos alejando de nuestra realidad social y cultural y estamos dejando a nuestros hijos a merced ¿de qué? De todos estos vientos, de todas estas corrientes. Y sin darnos cuenta, nuestra familia y nuestro proyecto de familia comienza ¿a qué? A desmoronarse. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces a veces nos preguntamos, pero ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué es que los muchachos están viviendo este tipo de cosas? ¿Por qué nuestros hijos están tan afectados? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que no nos hemos involucrado en lo que nos tenemos que involucrar. No nos damos cuenta que hemos dejado a un lado lo más importante, que es nuestro proyecto de familia, que nadie lo va a desarrollar, nos toca a nosotros, les corresponde a usted en su casa. Próxima. Departamento de Justicia Juvenil, y esta cita a mí me encanta porque es una realidad que nos golpea. Departamento de Justicia Juvenil para el 1992 emitió un comunicado y mire esta oración que contenía ese comunicado. Desafortunadamente, las circunstancias económicas, las normas culturales, la legislación federal de las últimas décadas han ayudado a crear un ambiente que apoya menos a las familias fuertes y estables. Y al mismo tiempo que estos cambios económicos ocurren, el sistema de apoyo a la familia con extensión se ha terminado. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso fue un comunicado en el 1992 donde el propio gobierno reconoce que el apoyo a la familia se acabó, que la familia está entrando en un periodo de crisis. Eso fue en el 1992. Que las familias fuertes y estables ya no son tan fuertes y tan estables. Y nos encontramos en el 2021. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Hubiéramos anhelado que las cosas hubieran ¿qué? Mejorado, ¿verdad? Que las cosas estuvieran cambiando. Lamentablemente ha sido todo lo contrario. Empezamos a bajar la cuesta y no hay freno. Es como una montaña que todavía no hemos llegado, ¿verdad? Al final. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y por qué yo traigo esto? No porque yo tenga, ¿verdad?, una visión pesimista, pero es que tenemos que estar conscientes de que este es nuestro panorama actual, que esta es la época en la que nosotros estamos criando y desarrollando niños. Y yo pudiera hoy hablar de muchas de estas nuevas corrientes y cambios que están sucediendo, pero sería imposible abordarlos todos. Parte de esos ataques es a la sexualidad, parte de esos ataques que están recibiendo nuestros niños es en relación al concepto de familia, a su autoconcepto. También los cambios políticos y las nuevas para ellos, pero las viejas corrientes que están entrando, socialismo, comunismo, marxismo. Yo quiero que usted sepa que muchos de los personajes actuales políticos de nuestro país que tienen estas ideas socialistas están visitando nuestras universidades, se están reuniendo con nuestros jóvenes constantemente. Y la pregunta que nos debemos de hacer es: yo he ayudado a mi hijo a formar una cosmovisión fuerte, le he enseñado cómo estas corrientes destruyen al ser humano y cómo estas corrientes van dirigidas a destruir la familia y cómo estas corrientes dejan afuera a Dios del panorama, porque Dios ha muerto, larga vida a Dios, pero Dios ya murió. Pregúntese si estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes.
Ese es nuestro proyecto de familia. Próximo. ¿Cuál es la mentalidad de nuestros tiempos? Número uno, que la moralidad es relativa. Eso es lo que nuestros hijos están recibiendo todo el tiempo. La moralidad es relativa, ¿ok? No hay necesariamente cosas buenas o cosas malas, ¿ok? La moralidad es relativa. Todo depende del crisol con el que se vea, ¿ok? Y para nosotros los cristianos, nosotros sabemos que la moralidad, ¿qué? No es relativa. Que Dios nos ha dado una moralidad, que Dios nos ha dado unas instrucciones, que Dios ha establecido cómo debemos de vivir nuestra vida y que eso establece nuestro norte de moral, ¿verdad? Nosotros le hemos transmitido esa verdad a nuestros hijos. Próxima. La honestidad significa ser fiel a mis propios deseos personales, a lo que yo quiero. Esa es la mejor honestidad. Después que yo esté bien, que yo esté haciendo lo que a mí me guste, que yo logre lo que yo quiera, que yo obtenga y amase todas las riquezas que yo quiera, allá los demás con sus asuntos. ¿Ok? Así que la honestidad verdadera es a mí mismo. Eso es lo que está recibiendo a nuestros muchachos en este tiempo, a nuestros niños. ¿Qué más? Que la sexualidad tiene muchas expresiones y que debe de ser experimentada, que debe de tener total libertad. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no le pongo nada de esos materiales a mi hijo en mi casa, yo no dejo que mi hijo vea nada de esas cosas. Usted sabe que su hijo se relaciona en una escuela donde está con otros amiguitos, donde vienen amiguitos de otras familias. Y aunque usted crea que su hijo está claro en estos asuntos, los mensajes que están recibiendo sus amiguitos en la escuela es otro. Es otro. Yo los he tenido en mi oficina, que llega el nene a la casa y le dice, mira mamá, mi amiguito me dijo que yo puedo casarme con un nene. Esas cosas están sucediendo. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos ayudando a desarrollar a nuestros hijos una cosmovisión fuerte, una cosmovisión cristiana? En el caso de nosotros, ¿verdad? Porque estamos en una iglesia. Con el que, una cosmovisión que ellos puedan procesar toda esta información y puedan estar claros. ¿Qué otra cosa les dice? Que el matrimonio y la familia pueden tener múltiples formas, muchas formas. O sea que la familia no necesariamente en el matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer. ¿Okay? Sabemos que pueden ocurrir situaciones como divorcio, mamá criando hijos, papá criando hijos, abuelos criando hijos, ¿verdad? No es que no sean una familia, pero nosotros tenemos claro qué es el concepto familia y cuáles son los protagonistas principales de la vida, de la familia. ¿Qué otra cosa le está diciendo la cosmovisión de nuestros tiempos a nuestros muchachos? Que el aborto y la eutanasia no están en contra de la santidad de la vida, porque en primer lugar, ¿qué es eso de santidad de vida? La eutanasia, ¿verdad? Suicidio asistido, ponerle fin a mi propia vida, porque entiendo que eso es un derecho muy personal y que yo debo tener el derecho a culminar mi vida cuando yo quiera culminarla. Pero nuestros hijos saben muy bien que el dador y autor de la vida es Dios. ¿Le hemos enseñado eso? Fíjese como que uno sigue desmarañando todo esto. Y esto es más complicado de lo que a veces nosotros nos sentamos a reflexionar. Yo estoy clara de todos estos conceptos. Yo como papá, sí, yo estoy claro de todos estos conceptos. ¿Y mi hijo? Tírele algún día una pregunta a sus hijos. A ver cuál es la respuesta. No se asuste cuando le dé la respuesta. No se moleste cuando le dé la respuesta. Si le da una respuesta que no es la esperada, significa que usted tiene trabajo que hacer. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo hablé del aborto con mis hijas, y yo recuerdo que mi nena estaba como en 8º grado, 7º, 8º grado. Y cuando yo hablé del tema, que ella pensaba, porque yo quería recoger, mi hija me dijo, bueno, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con eso? Y cuando mi hija me contestó así, yo me di cuenta que yo pensaba que ella estaba clara en unas cosas, me di cuenta que todavía tenía trabajo que hacer. ¿Y qué hice? Me puse manos a la obra para mi proyecto de familia. Y durante varios meses estuve tocando el tema del aborto, a veces de forma informal y otras veces de una forma más estructurada, con información, con fotografías. Y yo recuerdo que una vez alguien me dijo, mano, qué cruel tú haciendo eso. Y tú le dices, ¿sabes qué?
más cruel está el mundo allá afuera. Yo no puedo dejar a mi hija como una veleta. Ella necesita entender cuál es el valor y el significado de la vida. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, papá, esa es tu responsabilidad, abuelo, esa es tu responsabilidad. Apoyar a los papás que están todavía educando. Somos espirituales, pero no somos religiosos. Tú no puedes mencionar eso. No, tú tienes que decir que tú eres espiritual. Tú crees en alguna espiritualidad, pero decir religión o religioso, eso es lo peor que puedes hacer. Porque como decía, ¿verdad? Al principio, ese contrato de hombre, mujer y Dios, ya Dios ha sido relegado. Así que no podemos hablar de religión, no tenemos que hablar de espiritualidad. Y por eso es que nuestros muchachos no, ¿verdad? No tienen temor ninguno en experimentar con todo este montón de locura y cultos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos entienden que eso es otra propuesta válida. Eso es otra propuesta válida. Tú le llamas Dios, Jesucristo, pero me gusta decirle que es el arquitecto o es la fuerza cósmica que dirige todo lo que ocurre en el universo. Porque hablar de religión es como opresivo, es como una imposición. Eso es lo que le están diciendo a nuestros hijos. Y la pregunta es, cuando nosotros vivimos nuestra religión, cuando nosotros vivimos nuestra creencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mensaje que le estamos llevando a nuestros hijos? No tenga miedo en utilizar la palabra religión, explíquele a sus hijos. ¿Qué consiste eso? ¿Qué es una religión? ¿Cuál es la religión que se practica en mi familia? ¿Qué implica practicar esa religión? ¿Cuáles son los postulados de esa religión? Y que ellos entiendan que eso no es una mala palabra, pero si nosotros no lo hacemos, el mundo lo va a hacer. Las otras instituciones lo van a hacer. Sus amigos lo van a hacer. Hollywood lo va a hacer. Todas ellas están predicándole a nuestros hijos. Están predicándole a nuestros hijos. ¿Y usted? ¿Lo está haciendo? Pregúntese, ¿yo estoy construyendo mi proyecto de familia? ¿O estoy dejando que otras personas elaboren un cuarto, hagan la zapata, pongan una ventana? Próximo. Ok. ¿Cuál es el objetivo al criar y educar a nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debe de ser nuestra meta? Número 1, acercarlos a Dios. Que conozcan el evangelio de salvación. Que nosotros podamos enseñarle a ellos qué es esto del evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver Dios con nuestras vidas? ¿Quién es Dios? Hacerles hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios. Que ellos puedan reconocer cuando Dios los está llamando. Que ellos puedan entender que cuando se sienten incómodos en un lugar o cuando están hablando de un tema, que ellos puedan reconocer en su corazón contra que está pasando algo. Esto no es lo que yo he aprendido, esto no es lo que a mí me han dicho. Pero si usted no se encarga de enseñarle a ellos quién es Dios, por qué Dios tiene que ver con todos nuestros asuntos de vida, por qué Dios está involucrado en toda nuestra vida, en nuestros fracasos, pero también en nuestros éxitos, cuando estamos en pobreza, pero también cuando estamos en riqueza. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos qué tiene que ver Dios con nuestra vida, ¿usted sabe qué? No van a poder ser hombres y mujeres sensibles a la voz del Señor porque no conocen a Dios. Usted puede tener su propia experiencia, pero usted tiene que ayudar a su hijo a desarrollar su propia experiencia. Hacerles hombres y mujeres de bien que contribuyan a su país y que puedan tener un futuro de familias saludables y estables. Y la pregunta es, ¿y qué necesitamos para lograr esto? ¿Cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a acercarse a Dios? ¿Cómo nosotros le hablamos del evangelio de salvación? ¿Cómo nosotros los ayudamos a ser sensibles a la voz de Dios? ¿Qué necesitamos? Pues mire, número 1, nosotros necesitamos a Dios y al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos a Dios y al Espíritu Santo para cumplir con nuestra tarea. Usted tiene que tener una relación personal con Dios. Si usted no tiene una relación personal con Dios, usted no tiene nada que transmitirle a su hijo.
Si Dios no tiene nada que ver en su vida, en cómo usted toma decisiones, en cómo usted recoge, ¿verdad?, cuando ha hecho cosas incorrectas, cómo usted maneja sus finanzas, si Dios no tiene que ver nada en su vida y usted no permite que el Espíritu Santo le hable su corazón, si usted no estudia la palabra, no la lee, pues no hay manera. No hay manera de que nosotros le podamos transmitir eso a nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos ven orando, no nos ven como padres orando juntos, leyendo una porción bíblica juntos, hablando de Dios, ¿qué va a suceder? No van a tener manera ellos de experimentarlo tampoco, porque no han visto el modelaje, no han visto esa cultura en la casa. ¿Qué otra cosa necesitamos? Las escrituras, la palabra, la guianza de la palabra. Que cuando nosotros nos sentemos a leer la Biblia, a pedirle al Señor que el Señor nos hable. Señor, háblame en mi espíritu. Señor, redargúyeme. Señor, enséñame. Y créame, Dios le va a hablar. Dios le va a ministrar. Pero si nosotros no desarrollamos estas disciplinas espirituales, ¿cómo vamos a acercar a nuestros hijos a Dios? ¿Cómo vamos a acercar a nuestros hijos a Dios? ¿Qué más necesitamos? Modelaje y testimonio. Modelaje y testimonio. Eso no significa que nosotros vamos a ser padres perfectos y que nosotros no vamos a cometer errores. Eso no significa que nuestros hijos no nos van a ver a veces fuera de base. Pero es importante que nosotros le dejemos claro a nuestros hijos que hay una verdad. Que hay una verdad. Y que nosotros como papás podemos errar, pero que nosotros tenemos la capacidad de regresar, enmendar nuestro camino y que ellos puedan ver eso. Que cuando papá y mamá se equivocan, papá y mamá miran para atrás y piden perdón. Que cuando mamá y papá hicieron algo que no debieron haber hecho, se arrepienten, piden perdón y enmiendan su camino. No somos perfectos, ¿verdad que no? Vivimos en un estuche que todavía está corrupto, ¿verdad? Vivimos en un mundo que es caído, pero también tenemos la asistencia de Dios y del Espíritu Santo. Y eso nosotros tenemos que transmitírselo a nuestros hijos. Transmitirle a nuestros hijos que cuando se vayan lejos, que recuerden que es posible regresar. Como el padre con el hijo pródigo. Que es posible regresar. Que hay unas consecuencias, que va a haber sufrimiento, pero que Dios va a estar ahí para restaurarnos, para levantarnos, para enderezar nuestro camino. Nosotros le estamos dando ese testimonio a nuestros hijos. Queremos acercarlos a Dios, que conozcan el Evangelio de salvación, que sean hombres y mujeres de bien y que aporten a la sociedad. Pues tenemos que nosotros poner de nuestra parte con estos otros elementos. No es al revés. No es aquello y luego lo otro. No funciona así. Por último, nuestro compromiso y nuestra diligencia para acercar a nuestros hijos a Dios. Para que conozcan el Evangelio, para hacerlos hombres y mujeres sensibles a Dios, nosotros tenemos que comprometernos y ser diligentes con nuestra tarea. O sea que esto no es algo de vez en cuando y de cuando en vez. Mire, esto es una cosa de todos los días. De todos los días. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo todavía tengo una niña adolescente. Cuando yo me siento con ella en el carro y ella se monta, la busco a la escuela y ella empieza a contarme un montón de cosas y lo que le dijeron y lo que hizo con la amiguita y lo que pasó, yo digo, mi trabajo no ha terminado. Porque me doy cuenta de cada una de las cosas que ella sigue recogiendo y de todo lo que después yo tengo que sentarme a ver cómo lo voy a hablar con ella, cómo lo voy a discutir con ella, cómo voy a abordar el tema con ella para recoger esas cosas que ella me ha estado diciendo. Cuando identifico que hay unas cositas que no, ¿verdad? Que el pensamiento todavía no está muy claro. ¿Usted está teniendo esa conversación con su hijo? Su compromiso y su diligencia es fundamental para que su hijo pueda conocer a Dios, para que su hijo pueda ser una persona de bien. Compromiso y diligencia. Los vagos, los papás vagos, no crían bien. Los papás vagos no crían bien. No podemos ser vagos. Lo van a animar a eso. Lo van a animar a eso. Pero usted tiene que estar claro que ese es su compromiso y que hay una demanda de parte de Dios con usted para que usted sea diligente con su familia. Próxima. Los padres.
No pierda la oportunidad de enseñar en los momentos de incidencia. ¿Qué significa eso? Cuando un hijo suyo hace un comentario o usted identifica una situación y usted dice, contra, pues ahora es que yo voy a aprovechar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi hija era pequeña, nosotros íbamos para mi casa, pero pasamos por un festival. Y ese festival tenía la música bien alta. Era una música de reggaetón. Y decía un montón de malas palabras y un montón de cosas. Mi hija hizo un comentario. Usted sabe que yo aproveché ese mismo momento, ahí mismo, para hablar del asunto de la música con mi hijo y explicarle qué significa esto y explicarle por qué nosotros no escuchamos esa música, o por qué mamá no escucha esa música, o por qué mamá no permite que ella escuche esa música. Esto es utilizar momentos así, bien informales, incidentales, pero usted los agarra y usted los trabaja. No lo deje para después. Si su hijo le presenta una duda, una pregunta, algo, aproveche el momento. No le diga, cállate, después hablamos de eso. O mira, eso no se dice. No haga eso. Aproveche los momentos incidentales. Siembre una semilla en el corazón de su hijo en ese momento. ¿Qué otra cosa? Lo que usted no dialogue, lo que usted no hable con su hijo no lo va a aprender. Su hijo no lo va a aprender. Lo que usted no dialogue constantemente, su hijo no lo va a conocer, no lo va a comprender, no lo va a saber. A veces damos una instrucción o una información y la dejamos ahí y no volvemos a trabajarla. No, tenemos que volver a retomarla. Cada cierto tiempo volver a retomarla. Un ejemplo. Yo hablo mucho con ejemplos porque como que ayudan a conectar. Cuando yo comencé a trabajar el tema de la pornografía con mis dos hijas, el tema de las imágenes buenas y de las imágenes malas y del contenido bueno y del contenido que no es bueno, eso no fue una conversación de un día, de 2 o 3 días. Eso ha sido una conversación de prácticamente 10 años. Eso ha sido una conversación constante y rutinaria. Incluso, ¿usted sabe lo que yo hacía? Yo hacía como unos roleplay con ella. Y vamos a suponer que tú estás en la computadora y yo iba y buscaba la computadora y la sentaba frente a la laptop. Y tú estás buscando una asignación para la escuela y estás buscando y de repente te apareció una imagen, porque usted sabe que ya la pornografía, los niños no tienen que buscar la pornografía. La pornografía los busca a ellos. Yo no sé si usted sabía eso. No es culpa del niño, es que eso está ahí. Es que la industria lo ha diseñado para cazar a nuestros hijos. Pero el tema no es de pornografía, ¿verdad? Eso es otro tema. ¿Y qué yo hacía? Yo la puse frente a la computadora y lo practicaba. ¿Y qué tú vas a hacer cuando ocurre? Primero, segundo, tercero y cuarto. Compraba material, lo discutía con ella, hablabas con ella. Porque usted sabe que su hijo haciendo una asignación puede meter en la búsqueda, en el search, Santa Claus. Y usted sabe que aunque usted no lo cree, le pueden meter una imagen que es una imagen pornográfica. Así que yo quiero que usted sepa que esos momentos en los que su hijo le presenta cosas, lo que usted escucha, recoge, usted va aprendiendo, usted tiene que utilizarlo, usted tiene que dialogarlo constantemente con ellos y no dejar esa información suelta, regada. Porque lo que usted no toque constantemente con ellos, su hijo no lo va a aprender, se le va a olvidar, no lo va a recordar. ¿Qué más? Pastoree, guíe, enseñe, eduque, transmita valores. ¿Qué es eso? Enséñale a su hijo qué pensar. Usted tiene que enseñarle a su hijo cómo pensar. ¿Ok? Cómo pensar respecto a las cosas, qué hacer cuando ocurren las cosas. Pero para eso usted tiene que pastorearlo, usted tiene que guiarlo, tiene que enseñarlo y educarlo. Fíjese, los papás vagos no hacen ese trabajo. Un papá que no es diligente no hace ese trabajo porque ese trabajo es agotador. Pero como decía al principio, tenemos la asistencia de Dios y del Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos a cumplir con nuestro rol parental. Porque es nuestro rol. ¿Qué otra cosa? Opine sobre lo que usted está viendo frente a sus hijos. Opine. Por ejemplo, la literatura dice que mientras los papás tengan una concepción negativa de las drogas y hablen sobre lo desagradable que es utilizar drogas y sobre las cosas que pueden ocurrir al usar drogas, sus hijos tienden a desarrollar esa misma opinión respecto a las drogas. Porque han escuchado a su papá y a su mamá rechazando, ¿verdad?, el uso de sustancias.
Cuando un hijo suyo lo ve a usted rechazando, ¿verdad? Tomar en exceso o comportándose de una manera, no, porque yo voy a guiar o no, porque mi familia está conmigo. Eso es algo que su hijo está viendo. Eso es algo que su hijo está viendo y está internalizando. Eso es parte de educar y de enseñarlos. Y después usted se mete en el carrito y dice, ¿tú sabes por qué yo no seguí bebiendo? O ¿tú sabes por qué yo no bebí? Porque yo ando con ustedes, porque ustedes son mi familia, porque yo los amo, porque yo quiero llegar seguro a casa. Y para eso yo no puedo involucrarme en este comportamiento. ¿Usted sabe qué usted está haciendo ahí? Usted está enseñando, usted está pastoreando, usted le está transmitiendo valor a sus hijos. Son cosas sencillas que a veces no nos damos cuenta. Cuando salga al mall, le va a comprar algo, dígale, te voy a comprar esto porque yo quiero que tú disfrutes, que tú tengas cositas y que estés bien. Pero tú sabes que van a haber momentos en los que papá y mamá no te van a poder comprar las cosas. Y tú tienes que ser agradecido y darle gracias a Dios por lo que te podemos proveer en los momentos que te podemos proveer. Y van a haber momentos en los que papá y mamá sí pueden comprarte, pero han decidido no hacerlo. Porque queremos que tú aprendas a posponer la gratificación y a que entiendas que hay otras cosas más importantes, que no todo lo que trae felicidad es lo material. ¿Y qué usted está haciendo? Utilizando algo, ¿verdad? Informal, un momento incidental para educar. Es como cambiar nuestra mente a cómo estamos haciendo las cosas. Damos muchas veces por sentado que nuestros hijos saben, pero realmente no funciona así. Somos nosotros los que tenemos que ser consistentes y sobre todo bien intencionales en lo que le queremos transmitir a nuestros hijos. ¿Qué otra cosa? Enseñe las verdades bíblicas en contraposición a la norma cultural. Enseñe la verdad de lo que dice, de lo que ha dicho Dios en su palabra, enséñela. Mira, ¿tú sabes qué? Que Dios dijo que la familia estaba constituida por hombre o mujer. Que Él creó al hombre y a la mujer para que se disfrutaran, para que se amaran, para que se protegieran. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Enséñele la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra en contraposición a lo que ellos están escuchando todo el tiempo. Ahora, no lo enseñe con coraje, no lo enseñe con odio, no lo enseñe con malestar. No le diga, no, porque eso es lo que dice la palabra y punto y se acabó. No, vele por cómo usted está transmitiendo esa enseñanza. Vele cómo usted le habla a sus hijos, cómo usted se dirige a ellos, porque hay padres que piensan que como son menores de edad, no son sujetos de derecho ni de respeto. Y aunque sea un menor de edad, que sea un niño, que sea un adolescente, usted tiene que tratar a su hijo con respeto y con dignidad. Usted tiene que hablarle como si usted le estuviera hablando al hijo de otra persona, con respeto, pues yo estoy segura que usted no se atrevería a hablarle a otro muchacho de una manera agresiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese no es su hijo. Y usted sabe que usted no lo puede tratar así. Pero hay papás que tratan mejor a los hijos de otros que a los de ellos. Y a los de ellos los estrujan. Y tratan de enseñarle acerca de Dios de una manera que realmente lo que provoca es que su hijo se aleje de Dios y se aleje de todo lo que representa a Dios. Así que no es únicamente dar la información correcta, es que velemos cómo le transmitimos esa información a nuestros hijos, cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos. Le hablamos con amor, le hablamos con paciencia, le hablamos con misericordia. Que en ocasiones tenemos que ser fuertes. Pues sí, en ocasiones hay que ser fuertes. Pero eso no significa y no nos da derecho a atropellar a nuestros hijos menores de edad. Porque fíjese, la palabra dice que los padres, ¿qué? Dice que a los hijos respeten a los padres. ¿Pero qué le dice a los padres? Que no provoquen a ira a sus hijos. Así que Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado plasmado lo que nosotros debemos de considerar a la hora de criar y desarrollar a nuestros hijos. ¿Qué otra manera los padres a veces provocan a ira a sus hijos? Pues los padres exigiéndole cosas a los hijos que los padres no cumplen. No mientas, pero yo miento. Respeta a los demás, pero cuando yo voy guiando no respeto a los demás. Tú no puedes tratar así a tu mamá o a tu papá, pero yo trato a mi esposa o a mi esposo de esta manera. Así que eso provoca ira a nuestros hijos, porque nosotros queremos que ellos cumplan y que ellos se comporten, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Eso provoca ira a nuestros hijos. ¿Qué más? Prepárese para dar explicaciones y dar razones.
En ocasiones queremos mandar callar a nuestros hijos porque, ¿verdad?, se ponen en una actitud como hostil o como que quieren respuestas a sus interrogantes. Y a veces ellos no lo saben expresar. Pero es importante que independientemente de eso, usted se comience a preparar para poder dar respuestas y explicaciones a sus hijos. Sí, los padres tienen que aprender a dar respuestas y explicaciones a sus hijos. La era del porque sí, esa era de porque sí, porque yo lo digo, no es muy funcional. No tiene mucho valor para ellos. Explíquele por qué sí, explíquele por qué no. Busque información. Si usted no la tiene, llame a la iglesia, busque a algún líder, haga una búsqueda por internet, consulte con algún profesional, pero muévase, porque mientras usted no haga eso, allá afuera van a haber otras personas que le van a proveer la información. Y usualmente no es la información correcta, no es la información completa. Próximo. Los fenómenos culturales en contraposición a las verdades bíblicas, que fue lo que mencionamos ahorita. Presente las verdades bíblicas claramente, esa es su responsabilidad. Hablar claro con tranquilidad, que fue lo que mencioné ahorita, pero primero usted debe desarrollar confianza y credibilidad en sus hijos. ¿Qué es eso de confianza y credibilidad? Que su hijo sepa que lo que usted le está diciendo es cierto, que usted es una persona creíble, que usted tiene credibilidad con ellos. Eso es bien importante. Confianza, que su hijo pueda o se atreva a venir a donde usted a compartirle temas que son fuertes, temas que son difíciles. ¿Y cómo hacemos eso? Pues el primero que tiene que dar el paso de apertura es usted. Pregúntese, si un hijo mío tuviera una situación en su sexualidad o una confusión con su sexualidad, ¿se atreverá a venir a donde mí? ¿He creado yo ese espacio para que él se atreva a comentármelo? Y volvemos al principio, hay que ser intencionales. Siéntese con su hijo, con sus adolescentes, con sus hijos y dígale, ¿tú sabes qué? En la vida te van a ocurrir cosas difíciles y puede que en ocasiones te ocurran cosas bien fuertes, bien difíciles que tú no te atrevas a hablar o cosas malas que tú no te atrevas a decir. Yo quiero que tú sepas que no importa lo que te ocurra, lo que te suceda, yo voy a estar aquí para ayudarte. Pero la única manera que yo tengo para ayudarte como papá es que tú me lo cuentes, es que tú vengas conmigo y hables conmigo. Eso tiene que ser una constante de usted con sus hijos. Recuérdeselo. Cuando usted lo vea cabizbajo, cuando usted lo vea triste, cuando usted lo vea como distanciado, recuérdele eso. Recuerda, no importa lo que te esté sucediendo, lo que tú estés experimentando, fíjense las palabras que estoy usando. Yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte, para ayudarte. Pero la única manera que tengo de ayudarte es que tú me lo cuentes, que tú te abras conmigo. Tenemos que ser diligentes, pero también tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. Ahora, si un hijo suyo se atreve después a decirle algo que le está ocurriendo, atienda el pedido, no se desentienda, busque la ayuda necesaria, no lo rechace. Próximo. Crear estructura familiar. ¿Y qué es una estructura familiar? Una estructura es un andamiaje de familia. Número 1, conectividad y coherencia familiar. Que su hijo vea que usted, papá y mamá, trabajan en equipo, que están en unidad, que las reglas de la familia están claras, que no son reglas difusas, que lo que dice mamá y que lo que dice papá, ellos dos lo honran. No, tu mamá dijo eso, no, tu papá dijo eso. Que su hijo vea esa estructura, que su hijo esté claro de cuáles son esas reglas, cuál es el comportamiento que se espera de ellos. Porque hay niños que se dan cuenta que papá espera un comportamiento y mamá espera otro. ¿Y qué sucede? Que el niño al fin, joven al fin, ¿qué va a hacer? Se va a agarrar de lo que le conviene a él. Así que nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a navegar por todas estas corrientes de género, de hipersexualización, todas esas corrientes, pero si nosotros no desarrollamos una estructura familiar en la que él esté claro cuáles son las reglas de la casa
y cómo papá y mamá honran esas reglas entre ellos y que no hay discordancia, no hay un quiebre entre ellos, en la medida que eso se logre, nosotros vamos avanzando en el desarrollo de ese proyecto. ¿Qué otra cosa? Enseñe activa y constantemente lo que cree, modele roles y hable al respecto. Modele roles. Modele el rol y la función de la mujer, modele el rol y la función del hombre. Sabemos que hay roles que pueden ser compartidos. Hay roles que un hombre puede compartir con una mujer y hay roles que una mujer comparte con un hombre. Hay roles que son compartidos, pero hay roles que le corresponden solamente al hombre. Y hay roles que le corresponden a la mujer. Modélelo en la casa. Enséñelo en la casa. ¿Ok? Próximo. La comunicación asertiva y continua. Una comunicación asertiva es una comunicación que usted no rehuye. Que usted ve algo y usted identificó algo y usted sabe que tiene que trabajarlo. Modele eso, enséñele a su hijo que cuando hay que hablar, hay que hablar. No que miro y me hago el loco y sigo caminando. No, sea asertivo, acérquese, búsquelo continuamente. Mientras más temprano nosotros hagamos esto con los niños, menos difícil va a ser para ellos cuando lleguen adolescentes, porque ellos tienen una base. Ellos saben cómo es su papá y su mamá y cómo su papá y mamá se comportan. ¿Ok? Permita que sus hijos hablen, se expresen, comenten sus opiniones, hablen de sus ideas, digan sus disparates. Permita que su hijo hable. Ahora, cuando usted identifique algo que no es correcto, pues usted sea sabio y busque la manera luego de trabajarlo, de manejarlo. No lo deje pasar. Cuando usted identifique eso, no mande a callar a su hijo. Déjelo que él siga hablando, dele cuerda. Porque eso lo que hace es que le está proveyendo a usted toda la información que usted tiene que recoger para luego trabajarla. Yo identifiqué esto en mi hijo. Identifico que tiene unas ideas de una tristeza profunda. Pero deje que su hijo hable, deje que su hijo diga. ¿Okay? Deje que su hijo hable de sus temores. Dígale que eso es parte de la humanidad, tener temores. Esa es la manera, esa es una de las maneras principales que nosotros tenemos de ayudar a nuestros hijos. Ayudándoles a expresar lo que les sucede, lo que piensan. Desarrolle genuina e intencionalmente una práctica religiosa. No venga a la iglesia una vez al año. No vaya a la iglesia solamente en Semana Santa. Desarrolle una práctica intencional y que su hijo lo vea y que su hijo vea por qué es importante a la iglesia y por qué la iglesia tiene un papel importante en la vida de familia para usted, para su familia. Disfrute cuando usted vaya a la iglesia. Dice, nos vamos a la iglesia porque hoy nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Salvador y vamos a compartir con nuestros hermanos en la fe y vamos a escuchar cosas que nos van a fortalecer el alma y el espíritu. Hable de esa manera con alegría cuando usted vaya a la iglesia. No vaya a la iglesia como si usted fuera un funeral. Demuestre la alegría. Nos vamos para la casa del Señor y vamos a compartir con nuestros hermanos. Demuéstrelo. Demuéstrelo. Tenga una práctica intencional religiosa, porque la palabra religión no es mala. Construye un hogar con una cultura fuerte y con rituales que dejen huellas en el corazón de sus niños. ¿A qué se refiere eso? Muchas veces no queremos que nuestros hijos se peguen tanto, ¿verdad?, a todas esas ideas y a todas esas cosas que están ocurriendo afuera. Pero no desarrollamos en nuestra casa una cultura, no desarrollamos un ambiente, unos rituales. Y cuando digo ritual, a lo que me refiero es como a una práctica que su hijo lo relacione con usted, con su familia. Por ejemplo, las festividades. Las festividades. Cuando mis hijas eran pequeñas, para la época de Thanksgiving, de Acción de Gracias, yo siempre hacía bizcochos de calabaza y galletas de jengibre. Ese era mi ritual familiar. Hacíamos un revolú en la cocina, aquello era un despelote. Pero ya ellas todos los años esperaban que yo hiciera el bizcocho de calabaza con ella y las galletas de jengibre. Y eso ayuda a que nuestros hijos desarrollen una conectividad con nuestras prácticas de familia, con nuestra cultura de familia. No, en esta fecha siempre vamos a casa de mis abuelos.
y compartimos con ellos. Eso es un ritual, una práctica. Ayúdelo a crear una conexión fuerte con su cultura de familia, de manera tal que ellos puedan estar afuera, sí, compartir afuera, pero ellos sepan que acá, al lado de acá, está el verdadero amor, está el calor, está donde mi corazón puede estar tranquilo y reposar tranquilo. Aquí está la gente que me ama, a la que yo puedo ir. Desarrolla una cultura fuerte de familia. Próximo. Ok, aquí quiero decir algo importante. A veces queremos enseñarle a nuestros hijos mucha información y no nos percatamos de que la etapa de desarrollo en la que está no es para recibir esa información. Así que es importante que, número uno, si vamos a trabajar con menores de edad, con niños en niñez temprana, pues la información que le vayamos a proveer sea adecuada para su etapa de desarrollo. Si vamos a estar trabajando con adolescentes y con jóvenes, no le podemos hablar como si fueran niños pequeños. No podemos, ¿verdad?, cogernos las esquinas de los temas para no tocar temas difíciles, porque ellos están en una etapa de desarrollo que ya entienden, que tienen muchas inquietudes de preguntas. Así que háblele a su hijo de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Quiero enseñarle a cómo cuidar su cuerpo, de los toques buenos y los toques malos. Pues en la etapa de la niñez temprana eso se desarrolla de acuerdo al vocabulario, a unas imágenes específicas, donde yo le explique al menor de acuerdo a la comprensión que él pueda tener en esa edad. Si voy a hablar con un adolescente, pues utilizo un lenguaje y una información un poco más compleja. ¿Ok? No le hablo a un niño en términos de, ¿verdad?, en términos de adulto, y no le hable ya al joven como si fuera un bebé, porque ahí nos perdemos y a ellos no le hace ningún tipo de mella esa información que usted le está compartiendo. Así que recuerde, busco la etapa de desarrollo de mi hijo y la información que le voy a proveer es en base a esa etapa de desarrollo. Le voy a hablar de identidad de género, le voy a hablar de ideología de género, pues yo tengo que utilizar los términos que ellos puedan comprender, si son niños o si son, ¿verdad?, adolescentes. Por ejemplo, un niño, ¿cómo yo le puedo hablar de este tema? Pues yo le puedo decir, mira, tú sabes que puedes que tú veas algunas láminas y usted puede buscar libros de los que son para su etapa de desarrollo. Y usted le dice, y lo pone en contraposición, mira, Dios ha dicho, y usted le pone una imagen de Adán y de Eva, y lo pone en el huerto, y usted lo va dirigiendo. Dios creó al hombre y a la mujer, a un hombre y una mujer, para que se reprodujeran. Y los hombres y las mujeres son los únicos que pueden tener bebés. Y aunque usted no lo crea, esa enseñanza sencilla es una enseñanza en contra de la ideología de género. ¿Y para qué los creó hombre y mujer? Para que se cuidaran, para que se amaran, para que se protegieran. Y usted va buscando las láminas de papá y mamá ayudándose en las tareas del hogar, cuidando al bebé, cambiando el pañal. Eso que parece tan sencillo es enseñarle a su hijo en contra de la ideología de género y proveerle los fundamentos verdaderos de lo que es una familia. Pero eso no es lo que usted va a utilizar cuando va a hablar con un adolescente o con un joven. No, usted va a buscar otra información, otras láminas que muy probablemente ellos ya han visto. Ahí usted puede bajar la lámina de Bruce Jenner. ¿Saben quién es Bruce Jenner, verdad? Que ahora es Kathleen. Usted baja esa lámina, porque eso es lo que su hijo está viendo en estos momentos. Y usted le dice que es un hombre o una mujer. Y su adolescente le va a decir, es una mujer. Y usted va y busca la lámina de Bruce Jenner ganando las Olimpiadas. Y se la pone. ¿Sabes qué? Esa mujer era esta persona antes. Y su hijo se va a quedar como que... Y ahí usted entra en el terreno. Y usted le explica qué es lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Qué es lo que ha dicho la palabra? Y él puede que le pregunte, pero ¿cómo es mujer? ¿Puede parir? Y usted le dice, no puede parir, sigue siendo hombre, biológicamente sigue siendo un hombre. Yo recuerdo una conferencia que yo doy con los adolescentes y yo le llevé este muchacho, parecía un nene, un varón, estaba sentado en un banco con sus piernas así y tenía una mancha de sangre en su pantalón. Y tenía un letrero que decía, los hombres también menstruan. Cuando yo le presenté esa lámina a los adolescentes, ellos se quedaron como que, ¿what? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Explíquenos, pero ¿cómo es posible? Pero yo le pregunté, los hombres menstruan. Y los muchachos empezaron a vacilar y a reírse. Y yo volví y le pregunté, los hombres menstruan.
Y ellos estaban en duda porque la lámina decía que los hombres menstruan y el hombre tenía una mancha de sangre en su pantalón. Y a ellos se les hacía difícil responder, no, los hombres no menstruan. Ellos se les hizo difícil responder. Después le puso otra lámina de un hombre con una barriga bien grande que estaba esperando un bebé. Y yo le dije, ¿los hombres pueden quedar encinta? Y algunos dijeron que sí, dijeron que no con mucha rapidez, no, imposible. Y otros dudaron, no estaban claros. Pero ¿cómo es posible? Pero es que ellos... Pero yo no le voy a traer la información a los adolescentes que le presento a un niño. No tengan miedo en traer los temas difíciles. No tengan miedo en hablar los temas difíciles. Y utilice la información de acuerdo a la etapa de desarrollo a la que está el joven. Ok, aquí, rol de los padres. Mire, tire fotos, por favor. Sus roles de autoridad. Usted es quien tiene la autoridad en su casa. La autoridad que usted tiene se la delegó el Señor a papá y a mamá. Es su autoridad. Usted es quien le da dirección, enseñanza a su hijo. Usted es quien le enseña el modelo de consideración y de respeto a su hijo. Amor, testimonio, corrección y perdón. Eso le corresponde a usted. Demostrarle el amor, pero también el perdón a sus hijos. Nuestros hijos están en un mundo caótico y puede que nosotros perdamos la chaveta muchas veces tratando de educarlo, ¿verdad? Y de darle un mejor modelo. Pero yo quiero que usted sepa que nosotros no podemos borrar esto de nuestra mente como papá. Nosotros también estamos evangelizando a nuestros hijos. Nosotros necesitamos compartirles a ellos nuestra fe. ¿Cómo nosotros llegamos aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Cómo llegué ahí? El hecho de que yo sea cristiano no te hace a ti, hijo, inmediatamente cristiano. Tú tienes que también tener un encuentro con el Señor, conocerle. Eso nos corresponde a nosotros. Y mire lo que dice el Evangelio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el campo y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate lo que Dios le dice al pueblo de Israel. O sea, estas palabras que yo te doy, tú las tienes que tener presente en tu vida. Y estarás cuando camines, cuando te levantes, cuando te acuestes y las hablarás a tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad, es delegada a nosotros, es nuestra autoridad. Y después dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es nuestra responsabilidad, no es de otro. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hijo a enfrentar todo lo que está allá afuera? ¿Cómo yo lo voy a ayudar? Yo tengo que estar claro que a mí me corresponde enseñarle la verdad de la palabra. Una vez, 2 veces, de vez en cuando, no. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando mi hija era más pequeña, a mí me gustaba por las noches sentarme con ellas a hablarle de diferentes cosas y de diferentes temas. Buscaba la laptop, buscaba videitos y me sentaba con ella. Y mi hija pequeña, que es bien eléctrica, cada vez que yo me sentaba por la noche decía, ay, ya viene esta a predicar. Así decía, ya viene esta a predicar. Es que mamá, de cualquier boberita tú sacas una enseñanza, bendito, decía ella. Y a veces se molestaba conmigo. Y a veces yo misma decía, yo como que soy un poquito exagerada. Pero después, cuando yo me sumergía en la palabra y me tiraba de rodillas, yo decía, no, yo estoy haciendo lo correcto. Porque el Señor a mí me mandó a que estas palabras estuvieran en mi corazón y que se las repitiera a mis hijos y que hablara de ellas estando en mi casa y por el camino y al acostarme y cuando me levantara y que la tarea me la pusiera aquí, que la tuviera aquí. Y a veces nuestros hijos no nos van a reconocer ni nos van a aplaudir lo que estamos haciendo por ellos. Pero nosotros no necesitamos el aplauso de nuestros hijos. Nosotros lo que necesitamos es el aplauso de Dios. Porque nuestros hijos no van a entender muchas veces. Pero créame que en algún momento dado eso va a dar fruto. Va a dar fruto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos.
Esta semana mi hija tuvo una situación particular en un colegio en el que ella está, un colegio cristiano, ¿verdad? Y uno no se da cuenta de lo que uno hace a veces con nuestros hijos hasta que no llega el momento del turno del bate de ellos y que uno se da cuenta, lo que estoy haciendo vale la pena. Mi hija esta semana tuvo un enfrentamiento en su colegio en la cual una maestra les debatía sobre la práctica del aborto, a favor de la práctica del aborto. Y mi hija me contaba toda la experiencia en el carro y cómo ella hablaba y cuáles fueron los argumentos que ella utilizó. Y yo me sentí orgullosa en el sentido de que qué bueno que lo logré ver. Puede que haya cosas que no vemos en el cumplimiento de la vida de nuestros hijos, pero al escucharla a ella hablar me di cuenta que no puedo fracasar, que no puedo fallar, que no puedo dejar de lado la enseñanza que yo le estoy dando constantemente a mi hija. Cuando le tocó el turno al bate, claro, en sus palabras de adolescente, ella pudo expresar por qué el aborto era asesinar un ser humano. ¿Por qué era asesinar un ser humano? Que no era un tejido, que no era una bola de célula. Ella pudo decirle a la maestra por qué no era una bola de célula. Así que esas son cosas que nosotros debemos tener consciente en nuestra mente, de que a veces no vamos a ver el cumplimiento de las cosas que le hemos enseñado a nuestros hijos. En ocasiones incluso nuestros papás, a veces nosotros no vemos el cumplimiento, nuestros padres no vieron el cumplimiento porque a lo mejor ya fallecieron o no están con nosotros. Y cuando uno se sienta a pensar y dice, wow, Señor, yo he cometido errores, han sucedido cosas, pero lo que hicieron mis papás, lo que ellos sembraron en mi corazón, no me ha abandonado, tú lo has rescatado, esa semilla fue sembrada, no permitiste que se perdiera. Y en ese sentido nosotros no debemos de perder la esperanza, porque nosotros no sabemos realmente en qué momento Dios rescate toda esa información que nosotros le hemos transmitido a nuestros hijos y el Espíritu Santo ahí comience a redarguir en el corazón de ellos y los traiga a la luz. No nos podemos cansar de hacer nuestro trabajo aunque nuestros hijos no nos aplaudan. No nos podemos cansar de hacer nuestro trabajo aunque nadie afuera nos lo reconozca. Por eso es importante que en actividades como esta usted venga, usted se relacione con otros hermanos en la fe, que usted comparta experiencia con otros padres, que usted pueda buscar ayuda, que cuando usted esté en su crisis usted tenga a quien recurrir. Cuando tenga una crisis familiar usted pueda ir aquí a su iglesia, a la gente que lo pueda ayudar, que cuando sea un hijo suyo usted pueda acercarse. Porque no nos podemos cansar de hacer el trabajo que Dios nos asignó por nuestros hijos. Porque lo que sembremos en su corazón, a mí no me cabe duda que en algún momento dado Dios lo va a traer a su mente. Yo soy un ejemplo de eso con mi vida de familia, con lo que mis papás hicieron conmigo. Mis papás no son perfectos, mis papás han cometido un montón de errores. Pero usted sabe que yo he visto modelos de cosas en mi casa cuando fui niña que a mí me ayudaron, que después de grande fueron como un martillo en mi cabeza. ¿Qué familia no ha tenido problemas matrimoniales? Mis papás tuvieron un sinnúmero de problemas matrimoniales. Pero yo puedo decir, con miles de cosas y peleas, pero se han mantenido, nos han dado un ejemplo. Y así con otras cosas. Así que usted no se canse de hacer lo que usted tiene que hacer, aunque nadie se lo aplauda. Próximo, y ya estamos acabando. Próximo, porque yo sé que ya no me quedan minutos. Padres, y esto es bien importante, oración y acción. Papá y mamá tienen que orar juntos, tienen que ayudarse mutuamente, pero también tienen que accionar, tienen que movilizarse, tienen que ser diligentes, tienen que educarse y poder educar a sus hijos. Ese conocimiento que usted tiene que multiplicarlo. ¿Qué otra cosa? Practique y defienda, hacer y hablar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nuestros hijos necesitan aprender esto, necesitan aprenderlo, pero si ellos no nos ven haciéndolo, ellos no lo van a hacer. Hace un tiempo atrás yo tuve una situación bien fuerte con un médico. Yo llevé a mi hija a hacer una evaluación. Esto fue hace, como un mes atrás. Y el médico como que me acorraló con mi hija. Y le dijo, Gabriela, ¿tú sabes que tu mamá, un médico al que yo había ido por primera vez, no lo conocía, fue aquí en Bayamón,
El médico le dijo a mi hijo, ¿tú sabes qué? Tú puedes hacer y tomar decisiones con tu cuerpo y sobre tu salud sin que tu mamá esté de acuerdo. Mi hija lo que tiene son 13 años. Ella se cree que tiene 20, pero ella lo que tiene son 13 trapos de años. Y ese pediatra, porque era un pediatra, le dijo eso a mi hija. Porque él se molestó conmigo por algo que yo dije. Y le dijo a mi hija eso. Dijo, ¿tú sabes que tú puedes tomar decisiones de tu cuerpo y tu mamá no tiene que estar de acuerdo? Cuando yo salí de allí, mi hija me vio. Primero que nada, mi hija me vio defenderme con el médico. Porque cuando el médico empezó a decir un montón de cosas, yo le dije, usted sabe que usted tiene un gran desconocimiento de los derechos parentales. Y si usted cree que esa es la manera de un médico tratar a un papá, y si usted cree que los médicos deben obligar a los padres a tomar decisiones que los padres no quieren tomar, pues usted sabe que coja un pasaje y múdese para Venezuela o múdese para Cuba, donde otra gente y el gobierno le obliga a los padres a comportarse y hacer de determinada manera. Porque aquí usted vive en Puerto Rico y aquí tenemos unos derechos y hay una constitución y créame, yo la voy a hacer valer. Mi hija me vio. No tenga miedo en moverse, no tenga miedo en movilizarse, no tenga miedo en buscar, en hacer cumplir sus derechos, en que se respete sus derechos. No tenga miedo en ello, porque eso es un ejemplo que usted le está dando a su hijo, de que papá y mamá saben y papá y mamá se movilizan. Próximo. Por último, política pública, órdenes ejecutivas, leyes, acciones administrativas, programas y reglamentos. Cada una de estas cosas tienen un impacto en la vida de familia. Lo que hemos visto en estos últimos años es que muchas de estas van dirigidas a desestabilizar los roles parentales. Así que es importante que usted esté pendiente a lo que está ocurriendo en el quehacer político y social y que usted se conecte con los grupos y con los otros padres que están dando la pelea. ¿Para qué? Para que usted se movilice, para que usted se involucre, para que usted se conecte con otros padres que están defendiendo a sus hijos y sus derechos parentales. ¿Ok? Así que esté pendiente a estas cosas porque estas cosas están teniendo un impacto en la vida de familia. Por último, yo creo que ya acabamos. No me da tiempo de hablar cada una de ellas. Próximo. Ya culminamos. Para dirigir nuestras familias a un futuro digno, necesitamos sudar la camisa, necesitamos ser intencionales y necesitamos agarrarnos de Dios. No hay manera de que nosotros podamos desarrollar un proyecto de familia si no nos agarramos del Señor. Así que hasta aquí mi presentación. Los que tomaron fotos, compártala con otros papás que están aquí. Dialóguelo con su esposo. Cuando se vaya hoy a la cama, ¿qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas crees que tenemos que mejorar? ¿En qué cosas podemos, verdad, incorporar a nuestro estilo de crianza o a cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Con quién nos podemos unir para compartir o para estar pendientes a nuestros derechos parentales o a la lucha que se está dando, verdad, civil? ¿Cómo podemos hacer? Pues mire, discuta todo eso. No deje que la información se quede ahí al aire, ¿ok? Así que me pueden conseguir en Facebook, en Eliam Verónica Martínez González, también en Instagram, consejera Eliam, y hay puedo decir unas organizaciones para que las sigan. Busque Mujeres por Puerto Rico, busque la Coalición Pro Vida y Familia de Puerto Rico, dele like a esas páginas, Alerta Puerto Rico, Alerta Cristiano, dele like a esas páginas y esté pendiente a todo lo que se está compartiendo, a todas las movilizaciones que se está haciendo, porque para proteger a nuestras familias no solamente es educar, sino que tenemos que accionar. No tengan miedo de agradecerle a la licenciada su servicio. Tenemos unos minutitos que creo que podemos aprovechar para alguna pregunta. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera aprovechar, pues la hacemos ahora inmediatamente. Sí, Tomás, acércate por favor. Creo que le van a buscar otro.
Nuestro rector, Padre Héctor Cuadrado, pertenece a los misioneros claretianos. Por ahí está nuestra coordinadora pastoral, que es Rosin. Y tenemos muchos retos en el colegio, hablábamos informalmente ahorita. Y veo que la valiosa información que nos ha compartido, pues tiene mucho que ver con los padres. Pero nos damos cuenta en el colegio, no quiero generalizar, pero un gran número de padres comparten todas estas filosofías que el mundo les trae, no tienen presente la fe, ¿verdad? Y quería ver si había alguna manera de nosotros como educadores y creyentes podemos comunicarnos más efectivamente con estos padres. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchos de ellos es como una generación ya que no tiene estos valores arraigados y no los están transmitiendo. Y peor que eso, nos damos cuenta a veces que están reacios a entender esta verdad que viene de Dios, como hablamos. Entonces, si había alguna estrategia, usted como especialista que ha utilizado con este tipo de papás que no quieren, ¿verdad?, abrirse a esta verdad de Dios. Tienen a sus hijos en un colegio cristiano, ¿verdad?, católico, pero ellos no necesariamente tienen estas mismas ideas cristianas o comulgan, ¿verdad?, o están claros, o son cristianos, muchas veces no. Eso no es una particularidad de su colegio, eso es una particularidad de la gran mayoría de colegios cristianos, porque yo, ¿verdad?, trabajo en escenarios escolares e incluso mis hijas han estudiado en escuelas cristianas y yo siempre le pregunto a ellas, ¿y cuántos amiguitos van a la iglesia? Y en el colegio en el que estaban, ¿verdad?, en el pueblo en el que yo residía, las dos me decían, bueno, en mi salón solamente 3 vamos a la iglesia y sus papás son cristianos y hablan abiertamente de la fe cristiana. Y la chiquita me decía, en el mío ninguno, decía la pequeña, estaba en colegios cristianos. Yo le hice la misma pregunta a mi hija en este nuevo escenario y mi hija me dijo, bueno, pues yo creo que de lo que he visto y lo que he escuchado, yo creo que la única que va consistentemente, creo que soy yo, y que la mayoría solamente escucha lo que se habla en la escuela, en el colegio. Ella está en un colegio católico ahora mismo. Eso me lo dijo ella, eso es algo que ella me ha compartido conmigo. Mi recomendación o mi estrategia. Muchas veces llegarle a los padres no es tan sencillo. En ocasiones se pueden hacer actividades para traer un tema y a la misma vez, ¿verdad?, que ese recurso trabaje y pueda sembrar una semilla. Eso es una estrategia. Pero la estrategia principal es que sea la escuela misma, dentro de su programa curricular, dentro de las actividades de habla que hagan con los niños, que sean los encargados de sembrar la semilla de la fe en el corazón de los niños. Porque sí, yo he visto que en ocasiones son los niños incluso los que motivan a los padres a ir a la iglesia o a plantearse temas existenciales. ¿Por qué? Por lo que recibieron en la escuela. Y ustedes tienen una ventaja, y es que el papá lo matriculó y sabe que lo está matriculando en un colegio cristiano, sabe que lo está matriculando en un colegio católico. No es un colegio laico, no es un colegio secular, no. Ya ellos saben que es un colegio cristiano y que lo que se va a enseñar allí está intrínsecamente relacionado con la fe cristiana. Así que esa es la mejor estrategia que ustedes pueden utilizar, que en su programa, en su currículo, las actividades que hagan con los niños, se encarguen de sembrar estas enseñanzas, esas semillas en ellos, en los niños, porque ellos son los que podrían convertirse en evangelizadores de sus papás. Esa es ¿verdad?, la estrategia que yo usualmente suelo recomendar. Y la recomiendo también porque es que lo he vivido. Papás que no van a ninguna iglesia, que no se plantean ningún tipo de asunto de fe, pero por algo que dijo su hijo, algo que habló su hijo, comienzan a visitar alguna iglesia y empiezan a llevarlos. Así que ustedes pueden hacer actividad con los papás y aprovechar, pero en mi opinión, lo más que pueden hacer es fortalecer a los menores y que sean los menores los que se conviertan en esos evangelizadores de sus padres. Muchas veces los niños tienen el corazón más sensible que los propios adultos.